Hola, pues buenas tardes y bienvenidos a la Mesa Redonda Estambul, Relatos fuera de campo. Esta es una mesa que es un complemento y extensión de la sección Traslaciones, cine independiente documental turco en Turquía, y siempre nos ha gustado en el festival crear vasos sinérgicos para poder realmente ofrecer al público y a los profesionales la posibilidad de poder ahondar, de poder dialogar, de intercambiar y de debatir sobre estos temas. En la mesa tenemos al fondo a Imre Acen, que es director de uno de los documentales que se presentan en esta sección. El título es Ecumenópolis. A su lado está Ulus Atayur, que es un periodista, y moderando la mesa está Montse Romaní, que ha sido la comisaria, que también es una investigadora y productora cultural. Como comienzo de la mesa vamos a pasar un pequeño extracto precisamente del film Ecumenópolis, que será como la entrada para que ellos empiecen el diálogo y el debate. También os quiero recordar, para quien no habéis visto Ecumenópolis, que es un magnífico documental con una investigación y realmente un montaje excepcional que hace reflexionar y que tiene un compromiso con el contexto histórico y social de lo que está pasando en su país, que se vuelve a proyectar el próximo sábado, día 19, a las 17:15 en el auditorio. Y ahora ya sin más, le paso la palabra a Montse Romaní. También deciros que muchísimas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros en el festival. Hola, sí. Bueno, pues lo mismo, gracias por venir esta tarde a acompañarnos. Bueno, brevemente os voy a hacer una introducción un poco al formato que hemos planteado para el diálogo de la mesa redonda de esta tarde. En principio, bueno, indicaros que inicialmente habíamos pensado también en que nos acompañara Melissa Onel, que es la directora de la película Mia Nuribala, pero finalmente por cuestiones personales le ha sido imposible desplazarse a Barcelona. Así que, dadas las circunstancias y puesto que Imre y Ulus han estado trabajando de una forma muy estrecha en la producción de la película Ecumenópolis y también en la escritura del guión, pensábamos que era una posibilidad fantástica, pues bueno, que entre los dos se estableciera una conversación a partir de la cual iremos extrayendo distintos puntos de análisis. Una cosa que es muy importante para nosotros y que ya hemos discutido previamente era poderos dar la posibilidad de intervenir en cualquier momento en esta mesa redonda. Bueno, dicho esto, efectivamente el trabajo de Ulus básicamente es la de un periodista, pero un periodista activista a la vez, muy implicado con distintos colectivos y movimientos sociales en Estambul, y especialmente colaborador de la revista Express, una revista de tipo cultural, y en la cual permanentemente hace distintos tipos de análisis en torno a cuestiones vinculadas a las transformaciones urbanas, cambios políticos y su impacto, digamos, en la vida de la ciudad. En ese sentido, fue a través de Express como se conocieron Imre y Ulus, y bueno, entre otras colaboraciones le pidió participar en Ecumenópolis, que, como ha dicho muy bien Margarita, es una película basada en distintos capítulos y que nos va situando desde la macropolítica, es decir, desde un mapa genérico del Istambul de principios de siglo hasta el presente, y cómo poco a poco este mapa va entrando directamente en las vidas diarias de las personas de los distintos barrios que han estado siendo y que siguen siendo afectados por los planes de desarrollo urbano de la ciudad. Planes que por cierto en algunos casos han sido realmente bastante salvajes, en otros se han conseguido ciertos logros, pero solo daros un dato. Actualmente hay más de 40 barrios en la ciudad que están pendientes de ser destruidos. Entonces, en ese sentido, las dimensiones de Estambul con respecto a Barcelona os podéis imaginar que son enormes. Estamos hablando de una ciudad global de 15 millones de habitantes. También parte sobre todo de un debate que surge hace unos 3-4 años sobre la construcción del tercer puente en el Bósforo.
y cuáles son los pros y los contras de esa nueva construcción, ¿no? Por tanto, cuáles son los efectos medioambientales de toda esa nueva planificación que está sobre la mesa en los despachos institucionales y cuáles son también los efectos de segregación social, los efectos económicos, obviamente, de qué manera todos estos nuevos planes que en el fondo están suplantando también los imaginarios propios de la ciudadanía son potenciales a la hora de erosionar los movimientos sociales, a la hora de descomponer el tejido asociativo y comunitario de la ciudad. Este es un punto también muy importante. También cuáles de alguna manera los efectos sobre la cada vez mayor desigualdad entre la clase pudiente y los subalternos. Y finalmente tener muy en cuenta que sobre todo estamos hablando de unas políticas urbanas basadas en clase, en la clase, la diferencia de clase. Creer que el cine de no ficción puede ser finalmente una herramienta para ayudar a determinados cambios, transformaciones. Sí, we'll just present you a 6 minutes of animation that is originally in the beginning of the movie, which covers about 100 years of Istanbul till we come to 2000s. In the 2000s, Istanbul was officially being marketed. TOKİ, the Turkish Mass Housing Administration, and the municipalities, powered by special laws, started transferring the vacated industrial estates. Now, to understand really what's going on in Istanbul and to be able to put it into the right context, we have to start with analyzing Turkey's position in the international community and how geopolitically Turkey is placed and historically, and what is the role of Istanbul in this in these consequences. First, I think we have to look at the dynamics in the world, the economic dynamics. For example, in 1996, there was a World Bank report that stated that Turkey should have a metropolis to attract investment and to compete with other global cities. Global cities are divided into several categories depending on their impact on the world economy, on world politics. For example, London, New York rank highly on this list. They're called the alpha cities, and then there's the second tier of cities. So to become a global city and to compete with these cities, you have to attract investment first of all. You have to be a major player in the economic and the financial system. So this is the first picture that we have to consider, that this plan was suggested or recommended to the government of Turkey in 1996 by the World Bank. Ver cómo en realidad esta ONG lo que venía a hacer era sustituir servicios públicos de los cuales se tendría que ocupar el Estado, ¿no?